Detrás del brillo dorado de las pantallas mexicanas se escondían historias que jamás debían salir a la luz. La época de oro del cine nacional no fue solamente glamour y aplausos, fue también una época de control absoluto, donde las mujeres que osaban salirse del molde pagaban precios devastadores. Mientras los estudios las convertían en diosas de celuloide, en privado les exigían sumisión, silencio y obediencia ciega. Las actrices de ese tiempo enfrentaron un dilema imposible: brillar bajo condiciones que destruían su dignidad o desaparecer en el olvido por negarse a obedecer. Hoy descubrirás 10 historias que la industria prefirió enterrar, secretos que terminaron con carreras brillantes y vidas marcadas para siempre. Y no te vayas antes del final, porque la última revelación demuestra cómo un solo acto de dignidad puede cerrarte todas las puertas en cuestión de segundos. Si eres fanático del verdadero cine mexicano, suscríbete ahora al canal Época de Oro, activa la campanita y déjanos un like. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad del mundo nos estás viendo? Queremos saber dónde están los verdaderos amantes de nuestra época de oro. Ninón Sevilla no solo dominó la pantalla con su magnetismo y sus caderas hipnóticas, sino que logró algo que muy pocas mujeres en el cine mexicano se atrevieron a intentar: controlar cada aspecto de su carrera. Pero ese poder femenino en una industria construida sobre la sumisión la convirtió en una figura incómoda. Su secreto no era escándalo moral ni romance prohibido, era algo mucho más peligroso para los hombres que manejaban el cine: autonomía absoluta. Desde el inicio, Ninón dejó claro que no estaba dispuesta a ser moldeada por otros. Negociaba directamente con productores, elegía sus vestuarios, supervisaba la iluminación de sus escenas y decidía qué movimientos de cámara capturaban su cuerpo. Mientras otras actrices esperaban órdenes, ella las daba. Este comportamiento, visto como natural en un actor masculino, fue etiquetado como conflictivo cuando venía de una mujer. Los rumores en los estudios siempre eran los mismos: Ninón se manda sola, no acepta imposiciones, es difícil de manejar. Un día, durante el rodaje de una de sus cintas más exitosas, el actor Rodolfo Acosta le reclamó frente a todo el equipo que sus exigencias retrasaban la producción. Ninón lo miró fijamente y respondió con una frialdad que heló el ambiente: el retraso es filmar mediocridad y yo no vine aquí a eso. Desde ese momento, la etiqueta de conflictiva comenzó a perseguirla como una sombra. Lo que realmente incomodaba no era su temperamento, sino su negativa a depender de intermediarios. Ninón exigía porcentajes de taquilla, defendía su imagen con precisión legal y no aceptaba contratos que la ataran sin compensación justa. Ese nivel de control rompía el esquema tradicional donde las estrellas femeninas eran administradas como propiedades de los estudios. Aunque seguía llenando salas y el público la adoraba, algunos productores comenzaron a cerrarle proyectos importantes, no por falta de talento, sino por exceso de poder propio. Entre los técnicos se contaban historias de discusiones sobre iluminación, de tomas repetidas una y otra vez hasta que Ninón quedaba satisfecha, de silencios tensos cuando ella decía: así no. Se murmuraba que Ninón no necesitaba al cine, y el cine nunca perdona a quien no lo necesita. En una entrevista años después, ella misma lo resumió con claridad brutal: el éxito femenino siempre incomoda cuando no viene acompañado de obediencia. Lupe Vélez fue apodada la Mujer Volcán, y el nombre no era casualidad. Su temperamento explosivo, su risa escandalosa y su negativa a comportarse como una estrella dócil la convirtieron en leyenda, pero también en víctima. El secreto que destruyó su carrera no fue su muerte trágica, sino algo que ocurrió mucho antes: su rebeldía incontrolable en un sistema que solo toleraba la pasión cuando estaba bajo control masculino. Desde sus primeros años en Hollywood, Lupe fue una tormenta perfecta. Discutía con directores en pleno set, se negaba a callar cuando algo le parecía injusto y rechazaba amantes impuestos por los estudios para fabricar historias románticas de prensa. En una ocasión, Gary Cooper le pidió que moderara su comportamiento porque nadie pelea con el sistema y gana. Lupe lo miró con desprecio y respondió: prefiero perderlo todo antes que fingir docilidad. El problema de Lupe no era su talento. Todos reconocían que era una actriz excepcional y una bailarina magnética. El problema era que no se dejaba controlar. Hollywood la quería brillante pero silenciosa, apasionada pero agradecida, exótica pero obediente. Lupe rechazó cada una de esas expectativas. Se burlaba abiertamente de la prensa que intentaba domesticarla, ignoraba consejos de imagen y vivía su vida amorosa sin pedir permiso a nadie. Los rumores en los estudios eran devastadores. Se decía que era inestable, problemática, imposible de asegurar en una producción.
Productores comentaban entre ellos que trabajar con Lupe significaba escenas detenidas por discusiones, camerinos cerrados con furia y llamadas telefónicas que terminaban abruptamente con portazos. Pero detrás del mito había una verdad incómoda. Lupe simplemente se negaba a ser la estrella exótica y sumisa que Hollywood exigía de las actrices latinas. Su vida personal también fue usada en su contra. Sus romances turbulentos, sus matrimonios fallidos y su famosa pelea pública con otra actriz fueron magnificados por una prensa que necesitaba convertirla en espectáculo. Cuando finalmente decidió quitarse la vida en 1944, embarazada y desesperada, la industria que la había explotado y juzgado durante años convirtió su tragedia en escándalo amarillista. Lupe Vélez nunca fue destruida por su temperamento. Fue destruida por negarse a fingir que no lo tenía. Dolores del Río regresó de Hollywood convertida en estrella internacional, pero lo que debió ser un triunfo se transformó en batalla silenciosa. El secreto que comenzó a erosionar su carrera en México no fue escándalo moral, sino algo que los hombres de la industria no podían tolerar: su negativa a obedecer pactos de poder que iban más allá del cine. Dolores había aprendido en Hollywood a exigir respeto, y cuando volvió a su país no estaba dispuesta a desaprender esa lección. Después de años brillando en el extranjero, muchos esperaban que aceptara cualquier condición con tal de seguir en los reflectores mexicanos. Dolores hizo exactamente lo contrario. Eligió proyectos con cuidado milimétrico, rechazó imposiciones de guión y exigió control creativo. Eso alteró el equilibrio de una industria acostumbrada a actrices agradecidas. El rumor constante en los estudios era que se había vuelto difícil, que Hollywood la había arruinado, que pedía demasiado. Durante el rodaje de una película con Emilio "El Indio" Fernández, este le reclamó frente a todo el equipo que su pasado en Hollywood la había vuelto arrogante. Dolores, sin levantar la voz pero con firmeza absoluta, le respondió: "Lo único que aprendí fue a no permitir abusos". Esa frase empezó a circular más rápido que cualquier elogio a su talento, pero el verdadero peso sobre su carrera venía de su vida privada. Su relación con Orson Welles, rodeada de escándalo internacional y rumores de infidelidades mutuas, seguía siendo usada en su contra años después de haber terminado. Para los sectores conservadores de México, Dolores representaba una mujer demasiado libre, demasiado visible y demasiado influyente. Su imagen no encajaba en el molde de abnegación femenina que el cine nacional promovía. Dentro de los foros se comentaba que algunos productores evitaban contratarla para no provocar problemas. Técnicos recordaban escenas detenidas porque Dolores se negaba a rodar diálogos que consideraba humillantes para su personaje. No gritaba, no hacía escándalos, simplemente decía no. Y en una industria acostumbrada a la sumisión femenina, ese gesto cotidiano se volvió imperdonable. Dolores del Río no perdió su lugar por falta de brillo, lo perdió por no aceptar que el éxito debía pagarse con silencio. María Félix construyó un imperio de poder y elegancia, pero ese mismo poder fue el secreto que lentamente fue cerrándole puertas en el cine mexicano. Su negativa a someterse en una industria dominada por hombres la convirtió en una mujer admirada y temida a partes iguales. La doña se negó a obedecer, y el cine nacional no estaba preparado para eso. Desde muy temprano María dejó claro que no aceptaría papeles que la humillaran ni contratos que la ataran sin su consentimiento. Eso le ganó fama de conflictiva. Los rumores en los estudios eran consistentes. Discutía en los sets, corregía diálogos y cuestionaba órdenes de directores que consideraban su autoridad incuestionable. En una ocasión, durante una filmación con Emilio "El Indio" Fernández, este le gritó frente a todos: "Nadie es más grande que el cine". María, sin inmutarse, le respondió con una voz helada: "Yo no soy más grande, pero tampoco soy menos". Ese intercambio marcó un antes y un después. Los productores comenzaron a evitarla, no por miedo a su talento, sino por conveniencia. El secreto que circulaba en pasillos era claro: María no obedecía y no negociaba su dignidad. En un sistema que premiaba la docilidad femenina, eso equivalía a un veto silencioso. Las ofertas de trabajo se redujeron, los proyectos importantes se cancelaron y su presencia en pantalla empezó a espaciarse. María prefería desaparecer antes que pedir trabajo, y esa frase que hoy se aplaude en su momento fue vista como arrogancia imperdonable. Se rumoreaba que había rechazado papeles clave por negarse a agradar a las personas correctas. No hubo escándalo legal ni moral, solo uno mucho más peligroso: el de una mujer que no aceptó el juego. María Félix controlaba su imagen con mano de hierro, elegía a sus amantes sin pedir permiso a nadie y construía alianzas basadas en respeto, no en sumisión. Para muchos hombres poderosos de la época, trabajar con María significaba aceptar que no podían controlarla.
Técnicos y actores la respetaban, pero ejecutivos la temían. Se contaban anécdotas de negociaciones donde María llegaba acompañada de abogados, de contratos que revisaba línea por línea y de silencios incómodos cuando ella detectaba cláusulas abusivas. El cine mexicano la convirtió en leyenda, pero nunca le perdonó ser dueña absoluta de esa leyenda. Columba Domínguez no cayó por falta de talento, sino por cargar un secreto que el cine mexicano jamás supo separar del trabajo: su relación tormentosa con Emilio "el Indio" Fernández. Durante años fue vista no solo como actriz, sino como extensión emocional de uno de los hombres más temidos y respetados del medio. Cuando esa relación se rompió, el precio fue devastador. El rumor constante era que Columba le debía su carrera a Fernández, que sin él no era nadie. Ese discurso se volvió arma cuando ella decidió alejarse. Los estudios susurraban que enfrentarse al Indio significaba cerrar muchas puertas. Un día, Pedro Armendáriz le advirtió en tono grave: enfrentarte al Indio es terminar tu carrera. Columba, cansada de años de control, respondió con voz firme: prefiero perder papeles antes que seguir viviendo bajo miedo. El secreto real no era el romance, sino la violencia emocional y el dominio que se ejercían en privado. Aunque pocas veces se hablaba abiertamente, dentro de los foros todos sabían que Columba vivía una relación marcada por los celos enfermizos, las humillaciones públicas y la dependencia forzada. Fernández decidía qué proyectos aceptaba ella, con quién hablaba en los sets y hasta cómo debía vestirse fuera de cámara. Cuando Columba intentó recuperar autonomía, los proyectos comenzaron a desaparecer. No fue por su actuación, que seguía siendo excepcional. Fue por romper una jerarquía no escrita. Entre técnicos se contaban anécdotas de llamadas canceladas tras discusiones personales entre Columba y el Indio, de escenas que desaparecían misteriosamente del montaje final y de silencios incómodos cuando su nombre era propuesto para nuevos proyectos. El mensaje era claro: alejarse de un hombre poderoso tenía consecuencias profesionales inmediatas. Columba Domínguez llegó a decir años después que el cine confundía amor con propiedad. Su secreto no fue debilidad ni falta de carácter, fue intentar escapar de una relación que la industria prefirió proteger antes que cuestionar. Mientras Fernández siguió siendo celebrado como genio del cine nacional, Columba fue borrada lentamente de las listas de reparto, como si nunca hubiera existido. Su crimen fue atreverse a ser libre. Katy Jurado fue celebrada en Hollywood y cuestionada en su propia casa. El secreto que comenzó a destruir su carrera en México no fue escándalo moral ni romance prohibido, sino algo peor para la época: triunfar afuera sin pedir permiso. Cuando el cine estadounidense la reconoció y le dio papeles duros, complejos y nada complacientes, el cine mexicano empezó a verla como una figura incómoda, demasiado independiente y demasiado difícil de controlar. El rumor que circulaba en los estudios mexicanos era que Katy se había americanizado, que ya no obedecía jerarquías locales y que exigía el mismo respeto que había aprendido en el extranjero. En una ocasión, Pedro Armendáriz le reprochó que su actitud podía interpretarse como soberbia. Katy lo miró directo a los ojos y respondió: lo único que aprendí fue a no aceptar menos de lo que valgo. Esa frase no cayó bien. El secreto real estaba en su forma de trabajar. Katy llegaba preparada, cuestionaba estereotipos y rechazaba personajes que la reducían a la mujer sumisa o decorativa. Eso rompía el molde del cine nacional, que prefería figuras femeninas más dóciles y agradecidas. Algunos productores comenzaron a descartarla por considerarla complicada, aunque el público todavía la respetaba profundamente. Entre técnicos se contaban anécdotas de discusiones por guiones mal escritos, de silencios tensos cuando Katy pedía cambios en sus diálogos y de miradas incómodas cuando ella señalaba incoherencias narrativas. No alzaba la voz ni hacía escándalos públicos, pero tampoco cedía en sus estándares profesionales. Se decía que había aprendido a decir no, y el cine mexicano no estaba listo para aceptar eso en una mujer. Katy Jurado enfrentó un dilema cruel. Triunfar en Hollywood significaba perder credibilidad en México. Su éxito internacional fue usado en su contra como prueba de que había abandonado sus raíces, cuando en realidad solo había exigido el mismo trato profesional que recibían los actores hombres. Llegó a decir en una entrevista que el mayor pecado de una actriz era saber exactamente quién era y cuánto valía. El cine mexicano prefirió admirarla de lejos antes que tratarla como igual. Su secreto no fue ambición desmedida ni traición a su país. Fue dignidad profesional en una industria que castigaba a las mujeres por tenerla. Rosaura Revueltas no fue destruida por un escándalo dentro del cine mexicano, sino por un secreto que traspasó fronteras y la convirtió en un nombre prohibido: sus ideas políticas.
En el momento más prometedor de su carrera, cuando comenzaba a ser reconocida internacionalmente por su talento dramático, fue señalada como simpatizante de movimientos considerados peligrosos. En plena Guerra Fría, eso bastaba para desaparecer a cualquiera. El problema estalló cuando fue elegida para participar en la producción internacional La Sal de la Tierra, una película que denunciaba la explotación laboral en Estados Unidos. Mientras rodaba, agentes federales comenzaron a vigilarla y su nombre apareció en listas negras del macartismo. El rumor se propagó rápidamente. Rosaura piensa demasiado. Un día, el actor Ignacio López Tarso le preguntó si era consciente del riesgo que estaba corriendo. Ella respondió con serenidad: callar también es una forma de traición. El secreto real no era militancia comprobada ni afiliación partidista, sino su postura crítica y su cercanía con círculos intelectuales incómodos para los poderes establecidos. Los estudios mexicanos, temerosos de represalias políticas y económicas, comenzaron a tomar distancia. Nadie quería problemas con gobiernos ni con inversionistas extranjeros. Las llamadas se detuvieron, los contratos se evaporaron, y su nombre dejó de pronunciarse en voz alta dentro de los foros. Entre técnicos se contaban anécdotas de proyectos cancelados solo por mencionarla, de actores que bajaban la voz al hablar de ella y de productores que negaban conocerla cuando se les preguntaba. Se decía que contratarla era meterse en problemas, una frase ambigua que en realidad significaba censura pura. Rosaura entendió pronto que su talento ya no importaba. Lo que pesaba era la sospecha política. El cine mexicano, que presumía conciencia social en pantalla con películas sobre pobreza y desigualdad, no estaba dispuesto a tolerar esa misma conciencia fuera de ella. Rosaura Revueltas fue borrada no por un error artístico ni por escándalo moral, sino por atreverse a pensar en una industria que solo aceptaba ideas cuando no incomodaban al poder. Su crimen fue tener principios más fuertes que su ambición, y en el cine de oro, eso era imperdonable. Blanca Estela Pavón era el rostro de la pureza y la lealtad en pantalla, la novia ideal de México junto a Pedro Infante. Pero detrás de esa imagen impecable se ocultaba un secreto que comenzó a tensar su lugar dentro de la industria. Estaba cansada de ser controlada. Aunque el público la adoraba como la compañera perfecta, en privado comenzaba a incomodarle profundamente el encasillamiento y la vigilancia constante sobre cada aspecto de su vida. El rumor que circulaba en los estudios era que Blanca no entendía su lugar, que quería opinar, elegir y decidir más allá de lo permitido para una actriz de su tipo. En una ocasión, Pedro Infante le preguntó con preocupación por qué parecía distante últimamente. Blanca respondió con una tristeza que no pudo ocultar: siento que mi carrera está siendo escrita por otros, no por mí. Esa conversación dejó un silencio incómodo entre ambos. El secreto real estaba en la presión asfixiante. Blanca vivía bajo una expectativa moral imposible de sostener. No podía equivocarse, no podía mostrarse humana, no podía tener opiniones propias. Cada paso era vigilado por productores y prensa que protegían su imagen de novia ideal de México, como si fuera propiedad colectiva. Cualquier intento de independencia o expresión personal era visto como amenaza directa a esa construcción artificial. Entre técnicos se contaban anécdotas de cambios de humor inexplicables, de jornadas largas donde Blanca apenas hablaba con nadie y de decisiones sobre su carrera tomadas sin consultarla. Ella no gritaba ni discutía públicamente, pero su incomodidad era evidente para quienes trabajaban cerca. Se decía que estaba apagada, cuando en realidad estaba atrapada en un personaje que no terminaba al cortar la cámara. Blanca vivía la paradoja cruel de ser amada por millones y no pertenecerse a sí misma. Su imagen pública era tan poderosa que su persona real quedó sepultada bajo ella. Cuando murió trágicamente en un accidente aéreo en 1949, a los 26 años, el país lloró la pérdida de su símbolo de pureza. Pero pocos se preguntaron cuánto había sufrido esa mujer joven bajo el peso de representar un ideal imposible. Blanca Estela Pavón llegó a decir en privado que el cine podía amar una imagen, pero olvidar completamente a la persona detrás de ella. Elvira Quintana tenía el respaldo del público y un rostro destinado al estrellato, pero su carrera se vino abajo cuando un secreto comenzó a circular con insistencia entre productores y directores. Rechazaba avances y favores que otros consideraban normales dentro del cine. En una industria donde muchas puertas se abrían en privado mediante acuerdos incómodos, Elvira decidió no cruzarlas. Esa decisión tuvo un precio inmediato y devastador. El rumor que se expandió en los foros fue que era ingrata y soberbia, que no entendía cómo funcionaban realmente las cosas en el medio.
Un día, Pedro Armendáriz la confrontó en un pasillo y le advirtió que estaba cerrándose oportunidades importantes. Elvira lo miró con dignidad y respondió: «Ninguna oportunidad vale sentirse obligada». Esa conversación marcó un punto de quiebre definitivo en su carrera. El secreto real no era un escándalo moral público, sino su negativa privada y constante. Los productores comenzaron a dejar de llamarla, alegando excusas vagas, que no encajaba en ciertos proyectos, que su imagen no funcionaba para tal o cual película. Pero el mensaje detrás de esas justificaciones era clarísimo para todos los involucrados en la industria. Elvira pasó de ser considerada una promesa segura a convertirse en un nombre incómodo en las listas de reparto. Entre los técnicos se comentaban anécdotas de llamadas para proyectos importantes que se cancelaban a última hora sin explicación, de papeles que misteriosamente se reasignaban a otras actrices y de silencios pesados cuando alguien preguntaba por ella. Nadie lo decía en voz alta, pero todos entendían la razón. En el cine de oro, rechazar favores de hombres poderosos era visto como una ofensa personal que se pagaba con el ostracismo profesional. No importaba el talento ni la conexión con el público. Lo que importaba era la disponibilidad para negociar en términos que iban más allá de lo artístico. Elvira Quintana llegó a decir años después que el cine confundía gratitud profesional con sumisión personal. Su secreto no fue rebeldía gratuita ni actitud conflictiva. Fue dignidad en un sistema que castigaba sistemáticamente a las mujeres que sabían decir no y mantener esa postura sin importar las consecuencias. Elvira eligió su integridad por encima de su carrera y la industria la hizo pagar ese precio hasta el final. Sara García construyó la imagen de la abuela amorosa de México, un símbolo entrañable que aún hoy vive en el corazón colectivo. Pero detrás de ese rostro bondadoso existió un secreto que terminó limitando y condicionando trágicamente su carrera. Aceptó convertirse en un símbolo y luego ya no pudo escapar de él. La industria la necesitaba eterna, inmóvil, siempre igual. Cuando intentó salirse de ese molde asfixiante, el sistema simplemente dejó de escucharla. El rumor que circulaba en los estudios era devastador. Sara ya no servía para otra cosa, que el público no la aceptaría en papeles distintos al de madre o abuela abnegada. Un día, Fernando Soler le dijo sin rodeos: «Tu fuerza está en representar a la madre perfecta, Sara. No lo olvides». Ella respondió con una tristeza profunda: «También sé ser mujer, villana y personaje complejo». Aquella respuesta no fue bien recibida por nadie. El secreto más doloroso no era su edad, sino el sacrificio extremo que hizo para encajar en ese molde. Sara García se quitó los dientes voluntariamente para aparentar más años y asegurar trabajo en papeles maternos. Fue una decisión desesperada que el cine celebró en su momento y luego explotó hasta el cansancio. Cada proyecto reforzaba la misma imagen única, cerrándole cualquier otra posibilidad creativa. Cuando quiso variar y explorar otros registros actorales, ya era demasiado tarde. La industria la había convertido en marca registrada y las marcas no cambian. Entre técnicos se contaban anécdotas de guiones rechazados donde Sara pedía matices distintos o personajes con sombras morales, solo para ser descartados con frases crueles: «El público no quiere eso de ti». Ella no alzaba la voz ni hacía escándalos, pero su frustración artística era evidente para quienes trabajaban cerca. Sara había entregado todo a un personaje que terminó por devorarla profesionalmente. Se convirtió en prisionera de su propio éxito, obligada a repetir la misma fórmula hasta el final de sus días. En entrevistas privadas llegó a decir que el cine amaba las etiquetas porque evitaban tener que pensar. Su secreto no fue falta de talento ni de ambición, fue haberse convertido en una leyenda demasiado útil para una industria que nunca supo verla como algo más que un símbolo maternal. Estas 10 historias son solo la punta del iceberg de una industria que brilló en pantalla, pero que en privado funcionaba con reglas implacables. La época de oro del cine mexicano nos dio obras maestras inolvidables, pero también destruyó vidas, silenció voces y castigó a quienes se atrevieron a vivir con dignidad. Cada una de estas actrices pagó un precio altísimo por negarse a obedecer, por pensar diferente o simplemente por exigir ser tratadas como seres humanos y no como propiedades. Sus secretos no eran crímenes, eran actos de valentía en un sistema que no perdonaba la autonomía femenina. Hoy las recordamos no solo por su talento excepcional, sino por su coraje silencioso frente a una maquinaria que intentó borrarlas. Si te impactaron estas historias, suscríbete ahora al canal Época de Oro y activa las notificaciones. Comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás del brillo. Dale like si crees que estas mujeres merecen ser recordadas con justicia.
Y síguenos porque cada semana destapamos más secretos que la industria prefirió enterrar durante décadas. La memoria de estas grandes actrices merece ser rescatada del olvido.